Muy bien, en este momento estamos grabando. Espero... Buenos días, Vladimir. Espero que no tengamos hoy de pronto alguna dificultad con el internet. Tuve algunos problemitas en la tarde, pero bueno, ya como que se solucionó. Bueno, démosle la bienvenida a Andrés Cañamar. Voy saludando. Saludos a Oscar, a Ana, Tatiana, Mauricio, Vladimir. Por favor, los demás. No olviden regalarme la asistencia, por favor. Bueno, ahí poco a poco lo van colocando. Muy bien. Bueno, muchachos. Listo. Se están uniendo ahí poco a poco. Por favor, a los que se están uniendo en este momento, a los que se van uniendo, por favor me regalan, no olviden regalarme la asistencia por el chat para que quedemos entonces allí registrados. Muchas gracias. Eso. Bueno, jóvenes, primero que todo, pues, como es el sentir de muchos aquí, lastimosamente, pues ayer nos tocó a nosotros vivir esa amarga noche, noche que ya habían vivido algunos otros, algunas otras personas en otras ciudades, supremamente lastimosamente, lastimosamente pues, perdimos una vida, muchos heridos. No se compara a lo que ha sucedido en otras ciudades, muchachos, pero nos tocó vivir. Solamente estén muy atentos con los ojos abiertos y con la mente abierta, porque todo pudo haber sucedido. Estén muy atentos, estén pendientes de qué fue lo que sucedió anoche con nuestra ciudad, que estaba muy tranquila, muy tranquila. Y estos desmanes no son propios de una movilización que justamente ha sido tranquila. Allí hay manos criminales, por supuesto, pero también hay titiriteros bastante oscuros. Entonces, ojo con eso, muchachos, estemos muy atentos, no traguemos entero y nada, nos amedrantaron, nos metieron miedo, nos metieron terror, pero esta vaina no puede parar. Es lo único que les digo. Es ahora o nunca. Bueno, dejemos ahí el mensaje. Vamos entonces a proseguir. Vamos a iniciar, porque vamos a iniciar como tal con una clase nueva. Vamos a empezar entonces con física. Sé que muchos de ustedes, pues, de pronto pueden estar un poco, ¿cómo decirlo? Ansiosos, ¿sí? Ansiosos por saber qué es lo que vamos a hacer la próxima clase, el viernes. Es decir, que vamos a hacer un experimento como tal. Bueno, el experimento es muy sencillo, muchachos. El experimento es muy sencillo porque lo único que necesitamos es una bola, un boloncho, una canica, una esferita, algo que ruede. Incluso el año pasado alguien me lo hizo con una pila, ¿sí? Cogió, miren cómo es el ingenio. Es que eso es lo interesante, el ingenio. Que como no tenía un tubo de pronto de PVC por donde hacer girar una bola, o no consiguió de pronto una canaleta por donde hacer girar una bola, o si de pronto no consiguió una tabla para poder hacer girar una bola, ¿qué hizo este personaje? Lo que hizo fue unir dos palos de escoba, ¿sí? Más o menos del mismo tamaño, los unió, ¿cierto? Los unió. ¿Y qué pasa? Pues como los dos palos de escoba son circulares, pues al tratar de unirlos, ¿qué queda? Queda justamente un canal, o queda una vía, o queda una canaleta, por donde efectivamente hizo girar una bola. Otra persona hizo girar una pila. La pila es circular, no es esférica, pero sí es cilíndrica, más bien. Y la hizo rodar también por una superficie. Voy a ver si encuentro algún tipo de video, voy a ver si yo hago uno también como para poder mostrarles a ustedes qué es lo que tienen que hacer o cómo es que lo vamos a hacer. Y ya cuando lleguemos el viernes, pues miramos qué tal nos va. Va a ser bien interesante a ver qué tal nos va. La primera vez que lo voy a ensayar de esta manera, digámoslo como en directo, entonces va a ser bien interesante. Bueno, ya les envié ya les pasé la guía como tal. Estamos en la guía, en este caso de física, ¿listo? Estamos en física como tal.
Son solamente 2 sesiones, la de esta semana y la que viene. Hoy es la sesión 1 de 2. Y va, ojo, va desde el día de hoy hasta el sábado 5 de junio de 2021. Entonces tenemos 2 semanitas y tanto para realizar las actividades que tengo acá propuestas. ¿Listo? Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy voy a utilizar ¿qué? Una presentación para demostrarles a ustedes, o más bien como hacer de una manera, digamos, interactiva, mostrarles a ustedes cómo es que se abordan este tipo de ejercicios cuando tengamos que resolver ejercicios de física. ¿Vale? Entonces, ahorita más adelante vamos a hacer ese cambio, vamos a ver una presentación, acá la tengo, esta presentación de acá. Entonces, hay que nocturnas. Entonces, que para que la podamos ver ahorita más adelante. Empecemos. Listo, vamos a empezar. Nuevamente, hicimos en matemática, no correr. Mi intención no es correr. Se me fue la señal, muchachos. Bueno, espero que se estabilice un poquito la señal. Sí, voy a hacer el viejo truco. Ya vengo. No me vayan a ir, ya vengo. Espérenme un momentico. Se acabó la clase. Buenas noches. Bueno, ahí volví. Espero que se haya arreglado un poco la señal. Como les dije ahorita, he tenido problemas en esta tarde y pues ojalá no se vea reflejado con más problemas aquí en este momento. Bueno, les decía, voy a presentar pantalla, les decía que nada, simplemente esté atento y si necesita parar la clase, la para, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Por favor, en sus cuadernos, bueno, la introducción de siempre, la presentación de siempre, y por favor en sus cuadernos. Primero que todo, la fecha del día de hoy. Y como título van a colocar magnitudes y mediciones. Magnitudes y mediciones. Bueno, ¿de qué va la física? Primero que todo, ¿qué es lo que nos va a explicar el profesor? Yo lo único que entiendo y escuché en su momento fue educación física. Nos colocaban a hacer correr y nos colocaban a hacer esfuerzos y nos colocaban a correr y yo solamente me acuerdo de que nos colocaban a correr y a sudar, ¿cierto? Pero miren que educación física tiene que ver con el físico, con el cuerpo en este caso, o visto de otra manera, tiene que ver justamente con el movimiento de un cuerpo, ¿vale? Usted en educación física tiene que correr, allí estamos viendo que desplazamiento, estamos viendo velocidad, estamos viendo tiempo, estamos viendo distancias, aceleración, calorías, calor, estamos viendo una cantidad de conceptos asociados a la física, que no es otra cosa sino el estudio de los fenómenos de la materia. Cuando una persona emite calor, cuando, por ejemplo, ¿qué son los colores? Porque el agua es como es, ¿sí? ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es una fuerza? Miren que todo esto está vinculado intrínsecamente a los cuerpos como tal, a los cuerpos físicos. ¿Listo? A los cuerpos físicos. Entonces, por supuesto, ustedes, no sé, miren a su alrededor,
No sé si de pronto están rodeados de paredes, mírense ustedes mismos, por supuesto, miren dónde están sentados, qué hay a su alrededor, usted qué está observando. Si lo nota, está observando materia, ¿sí o no? Está observando concreto, está observando madera, estás observando carne, la que tienes tú dentro de ti y te compone. Es decir, estamos viendo y estamos rodeados de cosas físicas, cosas que tienen materia, ¿cierto? Una pared pesa, por ejemplo, ¿sí o no? La luz en este momento que te está iluminando, ¿sí? Esa luz tiene una intensidad, ¿vale? O, por ejemplo, la intensidad con la cual yo estoy hablando con ustedes también tiene una medición. Entonces, miren que todos esos fenómenos físicos se pueden medir. Yo una temperatura la puedo medir con un termómetro. El tiempo lo puedo medir con un reloj. Una distancia la puedo medir con una regla, con un metro, con una cinta métrica. Entonces, miren que todos los fenómenos físicos son susceptibles de medición. ¿Y por qué son susceptibles de medición? Porque son susceptibles de que nosotros las percibamos, ¿sí? Cuando usted coge, por ejemplo, digamos que un aguacate, ¿sí? Usted en ese aguacate está percibiendo que tiene masa, ¿cierto? Que ese aguacate tiene masa. Tiene masa porque sientes su peso, sientes la fuerza de gravedad, cómo actúa sobre esa masa que está condensada justamente allí en ese aguacate. Estás viendo unos colores que tienen que ver con la óptica y tienen que ver con los fenómenos de la luz. Por ejemplo, si ustedes se han preguntado en algún momento qué son los colores y cómo vemos los colores, bueno, eso lo vamos a ver ya en ciclo 6. Entonces, miren que solamente con el hecho de ustedes ir a comprar un aguacate para el almuerzo, estamos percibiendo alrededor de ese cuerpo, estamos percibiendo unas magnitudes, ¿sí? Que se pueden medir. Es decir, yo le puedo medir, como les decía ahorita, le puedo medir el volumen, le puedo medir la masa, le puedo medir el color, le puedo medir la temperatura, le puedo medir una cantidad de cosas. Y esas son magnitudes, son cantidades que representan características y propiedades de los cuerpos. Eso es lo que estudia la física, prácticamente. Bueno, ¿y por qué toda esta explicación? Es justamente por eso, porque la física se trata de mediciones, de medir magnitudes. Y por supuesto, el experimento que vamos a realizar el día viernes tiene que ver con mediciones. Por eso le estoy pidiendo una regla, por eso le estoy pidiendo un cronómetro, por eso le estoy pidiendo que vamos a generar una situación donde usted tiene que medir. Y a partir de esas mediciones, a partir de esos datos que ustedes van a obtener, ¿sí? Es que vamos a realizar cálculos, por ejemplo. ¿Cuál es la aceleración de esa bolita? O con qué fuerza cae, por ejemplo, algo que ustedes van a dejar caer de una determinada altura la próxima semana. Entonces vamos a hacer varias cositas que tienen un sentido y que también tienen, por supuesto, una forma matemática de representarlas. Bueno, esto yo se los dejo por favor para que ustedes transcriban. Listo, les voy a pedir eso. Yo por lo general no les pido eso, pero se los voy a pedir hoy. Transcriban esto, unidades que son las unidades de medida, cuáles son las mediciones a través de la historia, especialmente pues como esta partecita es bien interesante porque no tengo tiempo en este momento para echarles la carreta, sino que necesito es avanzar. Entonces, por favor, copien esto, tal cual. Copien esto tal. Como yo les decía, chicos, imagínense que ustedes van a comprar un aguacate. Ese aguacate tiene unas características, unas propiedades asociada, ¿no? Y ese tamaño tiene que ver con el volumen, tiene que ver No, profe, se la está entrecortando. con su peso, con su masa. Entonces, Profe, Profe, se me escucha profe, se la mal. escucha entrecortado. Está robando internet. Le escucha todo raro.
Deme un momentico que estoy teniendo muchos problemas. Me voy a cambiar de red, ¿vale? Voy a cambiarme de red, a ver si así mejora. Justamente hoy, que tengo que echar mucha carreta, tengo este problema. Por favor. Voy a tener que usar la red del celular. Increíble. Vamos a ver cómo nos va. Deme un momentico, por favor. Deme un momentico. Bueno, se supone que ahí ya se supone, ¿no? Listo. Prácticamente los datos de 1000. Bueno, allí de pronto mejoró la señal un poco. Chicos, confírmenme la voz por lo menos. Sí, Pues ya la entiendo. Ay, qué embarrada. Bueno, permítanme un momentico. Pues gastemos los datos, ¿qué más? Bueno. Les decía, qué pena con ustedes, que tenían que copiar esto, ¿vale? Esto lo estoy presentando, ¿cierto? Sí, sí estoy presentando. Les decía que tienen que copiar esto, ¿ok? Esto lo tienen que copiar, que son las unidades de medida, tienen que copiar las mediciones a través de la historia, como para que le den, Bueno, por favor, una lectura. Señor. yo no estoy viendo la compartición de pantalla. ¿Es a mí o no sé? Mire, por favor, los demás me confirman, porque aquí estoy mostrando. Sí, profe, yo veo. Porfa, David, de pronto haz entonces el truco de salir y volver a ingresar. Y listo, salió David. Continúo, chicos. Entonces les decía que por favor copien eso y les estaba explicando la noción de medición, que es esa vaina de medir. Entonces les decía, cuando usted compra el aguacate, ese aguacate tiene un peso, tiene una masa. Usted, el vendedor, lo primero que hace, ¿qué es? Es pesarlo, es medir su masa, medir la cantidad de aguacate que usted se va a llevar. ¿Por qué? Porque esa cantidad de aguacate está asociada obviamente con un precio, ¿sí o no? Bueno, ahora imagínense lo siguiente, imagínense que usted va a ir a comprar en un mercado un aguacate donde no utilizan la libra ni tampoco utilizan el kilo, sino que utilizan otra cosa totalmente distinta, como por ejemplo la onza. Y usted va a decir, venga, venga, ¿y una onza cuántas libras o kilos son? Usted por lo menos sabe que un kilo son 2 libras, ¿cierto? Y que una libra son 500 gramos. Por lo tanto, un kilo son 1000 gramos, ¿sí o no? Pero bueno, ¿y una onza cuántos gramos son? Ah, cara, ahí quedamos como un poco bloqueados, ¿sí o no? Pues imagínense que antes, mucho, mucho, mucho antes, hace más o menos unos 2 siglos atrás, todo el mundo tenía unidades de medida totalmente distintos. Entonces, eso fue un problema, porque si usted quería ir a comerciar de un lado a otro, ¿cierto? Usted necesitaba o ajustarse a las medidas de ese lugar o que ese lugar se ajustara a las suyas. ¿Se imaginan todo el problema que había detrás de eso? Por eso, por eso, hace más o menos unos 200 años se inventó el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Y es allí donde englobaron, universalizaron, estandarizaron todas las unidades que nosotros actualmente utilizamos. Porque es que no solamente nosotros medimos la masa, el tiempo o la longitud, sino que también medimos otras magnitudes, medimos otras cosas que son propias de los fenómenos físicos. Entonces miren que el sistema internacional, que se conoce como SI, por sus siglas, Sistema Internacional, ¿sí? Define entonces de manera entera, de manera global, las siguientes magnitudes. Ojo, esto es internacional, pero por ejemplo, en Gran Bretaña, en esta parte pues de allá de Europa, ellos no manejan el kilo, sino que manejan la libra. Ellos no manejan el metro, sino que manejan el pie, ¿sí? Nosotros acá manejamos el newton, ellos allá manejan la libra fuerza.
Nosotros acá manejamos la caloría, ellos allá manejan el julio o el julio. Entonces miren que es la única diferencia, pero de resto, el resto del mundo utiliza las mismas unidades de medida. Bueno, algunos estadounidenses en algunas partes de Estados Unidos utilizan el sistema inglés. Ese sistema inglés es el que yo les estoy diciendo. ¿Cuáles son esas magnitudes? Bueno, primero que todo tenemos a la longitud. Entiéndase una longitud como vertical, horizontal, diagonal, lo que sea. Una longitud donde usted tenga que utilizar una herramienta conocida como metro, ¿cierto? Y el metro es la unidad principal de medida. Entonces, a usted cada vez que le hablen de longitud, entienda que el metro es la unidad de medida internacional. Ah, pues que en Estados Unidos utilicen la pulgada, o que en Gran Bretaña utilicen el pie. Listo, está bien que ellos allá sí quieren utilizar el pie y otros quieren utilizar la pulgada, pues no pase nada. Nosotros que estamos en Colombia y estamos en una comunidad internacional, utilizamos el metro. El metro. Y usted donde quiera le venden cosas por metros y se utiliza el metro. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo del metro es M. Entonces, muchachos, cuando estemos haciendo cálculos y ustedes tienen que colocar o calcular metros, no me vaya a colocar MT o no me escriba metros, pues si quiere escribirme metros, pues escriba metros. Pero si usted quiere colocar algo como realmente es, puede colocar una M. Yo ya voy a entender, y ustedes tienen que entender, que una M, después o seguida de un número, significa metros. ¿Listo? Otra es la masa, por supuesto. Y la unidad de medida es el gramo o internacionalmente el kilogramo. Mucho ojo, nosotros confundimos peso con masa y no es lo mismo. No es lo mismo. Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Cuál es el símbolo? Este, kg, kilogramo. El tiempo, nosotros medimos, bueno, ¿y la masa cómo la medimos? Pues con una pesa, con una masa, ¿cierto? Con una balanza medimos la masa. El tiempo nosotros lo medimos ¿con qué? Pues con un reloj, por supuesto. El tiempo se mide en segundos y el símbolo es S pequeña, una S minúscula. La temperatura se mide en grados Kelvin, que es una escala absoluta, y el símbolo es K. Nosotros aquí en Latinoamérica utilizamos el grado Celsius. Cuando usted le toman la temperatura, cuando nos la tomaban, que íbamos por esta vaina del COVID, que en todo lado nos tomaban la temperatura, chicos. Bueno, eso que aparecía ahí, 37 grados C, es grados Celsius, ¿sí? Grados Celsius o grados centígrados, aunque la palabra correcta es Celsius. Esos grados Celsius es una de las escalas para poder medir temperatura, pero la escala universal se llama Kelvin, grados Kelvin. La que utilizamos acá se llama grados Celsius. La que utilizan en Estados Unidos es grados Fahrenheit y así sucesivamente. Bueno, también está la intensidad de corriente eléctrica que se conoce como amperaje o como el amperio y su símbolo es la A mayúscula. Ese amperaje es el que usted siente cuando ha metido intencional o no intencionalmente el dedito en el tomacorriente. Ese pringonazo que usted siente, esa sacudida y ese medio dolor punzante que usted siente en sus deditos cuando ha metido los dedos en un tomacorriente es justamente esa intensidad de corriente que está recorriendo su cuerpo. No el voltaje, sino el amperaje como tal, en este caso. Bueno, la cantidad de sustancia, esto es un término de química, se conoce como mol y su unidad o su símbolo es la mol. Eso luego se los explicaré en química. Y bueno, finalmente la intensidad luminosa, que es conocida como la candela y su símbolo es CD. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ok. Listo. Gracias, Ana María, por el dato. Voy a ayudarle a la compañera. Bueno, muchachos, entonces yo en cualquier momento le puedo salir a usted perfectamente con una unidad de longitud, con una de masa, con una de tiempo, para que usted se me vaya acostumbrando de que eso puede salir y que en física tenemos que hablar es justamente de eso, de unidades de medidas. Bueno,
Igual aquí lo vamos a tener por si cualquier cosa. Preguntas hasta este punto, jóvenes, que ya vamos a pasar a lo que realmente nos compete. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces, por favor, allá en sus cuadernos, sería muy bueno que se hagan también este cuadrito. Ese cuadrito quedaría allí perfecto después de la teoría, como para que quede mucho mejor. Bueno. Listo, continuemos. Ahora sí, entremos al momento de estructuración y ejecución. Vamos a ver entonces ya el concepto teórico de qué es lo que vamos a ver en física especialmente. Bueno, muchachos, todos ustedes han en algún momento experimentado movimiento, ¿sí? Nosotros, de hecho, a ver, ¿quién me sabe responder esto? Supongo que cada uno de ustedes está en este momento sentados, ¿cierto? Bien sea en sus camas, bien sea en su escritorio, bien sea en la mesa, no sé dónde está, pero supongo que nadie en este momento se está desplazando en algún vehículo, sino que está ahí sentadito en su casa. O no sé dónde, pero estará sentado, estará quieto, ¿cierto? Estará quieto. No tomen en cuenta el que usted se mueve dentro de su sitio, usted se mueve, es decir, usted, por ejemplo, se estira para coger algo o se mueve hacia la izquierda para recoger, no sé, el borrador que se le cayó, o usted manotea mientras habla, bueno, ese soy yo, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, esos movimientos no los vamos a tener en cuenta para la pregunta que les voy a formular. Esos movimientos no, porque no me estoy moviendo del mismo sitio, simplemente es como moviendo mi cuerpo y moviendo mis manos, pero del sitio donde estoy sentado no me estoy moviendo. Entonces, ojo con la pregunta. Muchachos, en este momento que estamos sentados, ¿nos estamos o no nos estamos moviendo? ¿Quién me sabe decir y por qué? ¿Por qué sí y por qué no, no? A ver, hagamos acá un pequeño debate. ¿Nos estamos o no nos estamos moviendo? Si estamos aquí sentados en este momento, sentaditos, solamente sentados. ¿Nos estamos o no nos estamos moviendo? ¿Qué creen ustedes? Profe, igual que el movimiento de la Tierra, Sí. o sea, nos estamos moviendo junto con el movimiento de la Tierra. Ok, por aquí me habló Ana. Ojo a lo que dice Ana. ¿Quién más quiere de pronto participar? ¿Creen que lo que Ana dice está bien? ¿O tienen de pronto alguna otra apreciación? Bien puedan. Ana puede estar diciendo cosas que no son. Sin necesidad de que así sea, ¿no, Ana? Yo opino que está bien. Pero ¿por qué? ¿Qué cree? ¿Que está bien qué? ¿Que está bien lo que está diciendo Ana? Yo, sí, yo opino que sí, porque creo que si nos movemos, o sea, sería movimiento de la masa. O no sé si estoy deduciendo mal. No, vamos por ahí. Tranquilos que vamos por ahí. Y de eso se trata. Recuerden que la idea de deducir cosas no está mal hasta que las ponemos a prueba, ¿cierto? Hasta que las ponemos a prueba en ese sentido. Bueno, ¿alguien más de pronto quisiera decir algo? Si no, para entonces continuar. Bueno. Profe, pues yo creo que sí nos movemos, más no sé si lo que dijo la compañera sea cierto. Y Tatiana, ¿cuál sería tu apreciación ahí? Es decir, ¿por qué crees que nos movemos? Profe, pues creo yo, no sé si estoy equivocada, pues solo el hecho de Tranquila. estar vivo, muchas cosas se mueven así nosotros estemos quietos. Muy bien, Tatiana. De hecho, ya le diste una connotación netamente termodinámica. Y es que sí, nosotros como tal en quietud no nos quedamos. La única manera en la cual nosotros no nos movilizamos o no nos movamos, más bien, es que estuviésemos muertos, ¿sí? De resto, suceden una gran cantidad de cosas a nuestro interior de que manifiestan de que efectivamente nos estamos moviendo. Tan así que usted, incluso allí sentadito, usted se puede mover sin desplazarse de un punto fijo, usted se puede mover. Como yo les decía ahorita, usted se puede inclinar para coger algo, puede retroceder, puede moverse para los lados.
Eso ya es un movimiento como tal, pero tiene mucho que ver con lo que decía ahorita Ana y confirmaba también Andrés, creo que era Andrés el que hablaba ahorita. Nosotros nos estamos moviendo relativamente con la Tierra. Así estemos totalmente quietos, así no respiremos, así incluso estemos muertos. Nosotros nos estamos moviendo con la Tierra en un movimiento de rotación. Asimismo, la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Por lo tanto, allí hay otro movimiento asociado. Y adivinen, el sistema solar también se está moviendo alrededor de la galaxia. Tenemos un tercer movimiento asociado a nosotros. Ah, y sí, las galaxias también se mueven unas en torno a otras. Entonces miren que nada en el universo está quieto. Ojo con eso, que eso es una de las principales leyes del universo y leyes de la física. Nada en el universo está quieto, todo se está moviendo, todo se está desplazando. Y el hecho de desplazarnos, el hecho de movernos, influye directamente en cómo nosotros percibimos la realidad. Bueno, ahora bien, miren que todos hemos experimentado en algún momento el movimiento, pero ese movimiento, ¿qué es? Bueno, muchachos, si usted se mueve, Tatiana, levantaste la mano, ya te doy la palabra. Muchachos, si nosotros nos estamos moviendo, hay dos dimensiones, hay dos magnitudes que tenemos que estar teniendo en cuenta. Uno, el tiempo y dos, el espacio. Claro, si yo me voy a mover de aquí hasta Buga, por ejemplo, si yo me muevo de Buga, de Tuluá a Buga, si yo me desplazo, si yo me estoy moviendo de Tuluá a Buga, miren que el tiempo pasa y aparte de eso, recorro una distancia. Entonces, el movimiento tiene que ver con la distancia recorrida y el tiempo que yo tardo en recorrer esa distancia. Tatiana, bien pueda. Profe, yo ahora días, no recuerdo muy bien, leí algo, incluso que después de uno de muerto, el cuerpo de por sí sigue teniendo ciertos movimientos. ¿Por qué? O si es falso, no sé. Ok, muy bien. De hecho, hoy una niña me estaba preguntando, una niña del colegio de la mañana me estaba preguntando, me mandó un video, de hecho, profe, ¿por qué hay videos donde se ve que la carne, incluso ya seccionada, se mueve? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con los muertos. Lastimosamente, aunque la función primaria, que es oxigenar al cerebro, porque pues el cerebro es el que coordina esa vida, aunque la función primaria no esté, que es alimentar al cerebro con oxígeno y que el corazón, por supuesto, no bombee esa energía química, que es la glucosa, y ese componente químico de combustión, que es el oxígeno, a las diferentes partes del cuerpo, pues no va a haber vida como tal. A eso no se le puede llamar vida. Se le llaman, son reflejos, en este caso, de lo que está sucediendo internamente. Por ejemplo, cuando alguien muere, lastimosamente esa persona se pone tiesa, ¿sí? Lo voy a llamar así, de esta manera, tiesa. Se pone totalmente rígida. Eso se llama rigor mortis. Y es cuando la persona adquiere pues como esa tensión tan brutal. Lo mismo sucede con los animales. Pues, ¿qué pasa, muchachos? Lo que pasa es que cuando nosotros morimos, al no llegar oxígeno a las proteínas del músculo, estas proteínas empiezan como a enrollar, por así decirlo, se empiezan a tensionar y eso es lo que tensiona los músculos. En ese proceso, digamos, de descomposición, esas proteínas empiezan a generar eso, como unas contracciones, se liberan, se contraen de nuevo, se liberan, y eso es lo que uno ve o uno aprecia como que se está moviendo el muerto o se le está brincando algún músculo al animal ya incluso hasta despisado. Entonces, eso es lo que sucede, Tatiana. Lo que sucede a nivel bioquímico es eso, que los músculos se están contrayendo, se están relajando y contrayendo en ese proceso de descomposición o de maduración en el caso de las carnes vacunas y porcinas y todas esas. Entonces, eso es lo que sucede, Tatiana. Entonces, miren que incluso hasta a nivel bioquímico hay movimiento. ¿Listo? Bueno,
la física se presta para uno hablar de muchas cosas, chicos. Esto, lo interesante y lo que me encanta de las ciencias naturales es eso. Mi área es ciencias naturales. Yo les estaba dando matemática y les estoy dando empresarial y si por ahí lo permitieran, hasta les daría inglés. Pero mi fuerte es las ciencias naturales. Entonces, estos campos son muy, muy interesantes. Bueno, continuemos. Continuemos por acá. Entonces, miren que si todo en el universo se está moviendo, nosotros, la Tierra, todo se está moviendo, pues bueno, una de las principales cosas que tenía que estudiar la física era el movimiento. ¿Listo? Y el movimiento no es tan simple como que yo me desplazo de aquí a acá. No, como que yo voy a ir de aquí a Bogotá, tampoco. En esencia es eso, por supuesto. En esencia es eso, desplazarme, moverme de un punto a otro, de recorrer una distancia y que en medio de ese recorrido pues se consuma un tiempo. Eso es, en palabras simples, el movimiento, pero hay varios tipos de movimientos, ¿sí? Hay varios tipos. Entonces vamos a empezar con el primero, el cual se conoce como movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Cuando yo les hable del MRU, para no tener que colocar movimiento rectilíneo uniforme, cuando yo les coloque MRU, ya saben, ya tienen que saber de qué les estoy hablando y de qué condiciones les estoy hablando. Ya vamos a ver qué condiciones son esas. Jóvenes, yo me emociono mucho, así que si empiezo a correr, me detienen. ¿Listo? Me detienen. Tienen que parar porque yo empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, por si cualquier cosa, como que este man de qué está hablando, por favor, para que la detengan allí y nos podamos de pronto como reencauzar. Es que como hay que hablar de tantas cosas para poder empezar. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, entonces, como les voy a hablar del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a deducir de qué trata. Primero que todo, movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo. Es decir, que vamos a hablar de movimientos que se dan en una línea recta. ¿Sí? Movimientos que se dan en una recta, donde no hay ni curvas, ni subidas, ni bajadas, no, una línea totalmente recta. ¿Sí? Y aparte dicen que es uniforme. Si nos dicen que es uniforme, es porque ese movimiento varía o continúa igual. Continúa igual. Al decirnos uniforme, es que no varía, que no cambia, que es constante. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Este primer tipo de movimiento es o se presenta en una línea recta y aparte de eso es donde su velocidad no varía, o más bien su velocidad es constante. Por ejemplo, acá lo estamos viendo con un vehículo, ¿sí? Acá no se nota muy bien, pero pues acá hay una moto, ¿sí? Acá hay una moto. Y esa moto va en una posición cero. Miren que ahí dice X0. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, ahí va la primer moto, que es esa, que está un poquito como blancuzca, transparentosa. Pero esa moto ahí va en una determinada posición. Vamos a decir que va en una posición cero o una posición inicial. Y que va en un determinado tiempo cero. Digamos que en ese momento que la moto pasa por ahí, por ese momento, esa distancia cero o esa distancia inicial, digamos que pasó por ahí en una determinada hora. Cuando vemos que pasa el tiempo, a un tiempo 1, vemos que la moto lleva la misma velocidad, aunque está en otra distancia. Y si vemos que avanza el tiempo, ¿sí? Porque aquí vemos en los relojitos que el tiempo va avanzando, vamos a ver que la moto lleva la misma velocidad así haya recorrido una determinada distancia. Entonces, miren, muchachos, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una situación donde un vehículo, una persona, algo, se está moviendo a la misma velocidad. No importa el tiempo que lleve, no importa la distancia que recorre, lleva la misma velocidad. ¿Eso dónde lo podemos ver? Como por ejemplo cuando usted viaja de aquí a Buga, o más bien cuando usted viaja de aquí a Río Frío, no nos vayamos lejos. Cuando usted viaja de aquí a Río Frío,
en esa vía hay varias rectas, ¿sí o no? Y ustedes por lo general en esas rectas van a una velocidad constante. Es decir, ustedes ni bajan de 80 ni suben de 80. Pues habrán unos que aceleran incluso y habrán otros que van más de 100, que no debería ser así. Pero usted por lo general en las rectas, ¿sí? O en los trayectos que usted digamos como que conoce, usted se va, digamos, que siempre como a la misma velocidad, ¿sí o no? Usted siempre se va como a la misma velocidad. Eso se conoce como un movimiento rectilíneo uniforme, donde usted no acelera, es decir, donde usted no hace un cambio de velocidad, sino que usted va con la misma velocidad. Por supuesto, este tipo de situación no es del todo real. No, esto no es del todo real, sino que es una situación que se puede estudiar y que tenemos que estudiar porque de aquí nacen los diferentes conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulemos, por favor. Vamos a hacer un resumen rápidamente. Dentro de la física, nosotros estudiamos el movimiento, porque todo está en movimiento. Por eso la física lo estudia. Dentro del movimiento, ¿sí? Hay muchos tipos de movimientos. Nosotros solamente vamos a ver 3. El primero de esos movimientos se conoce como movimiento rectilíneo uniforme o MRU. ¿Y de qué trata eso? Trata de que son el tipo de movimiento que se da en una línea recta y donde no hay un cambio de velocidad. ¿Listo? Donde la velocidad es constante, es la misma. Esas son las dos condiciones de este tipo de movimiento. Se da en una línea recta y no hay cambio de velocidad. ¿Listo? Eso es lo primero que yo necesito que ustedes sepan de esto. Bueno, muy bien, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Lo único que tienen que entender es eso, muchachos. ¿Sí? Que no hay cambios de velocidad, que la velocidad es constante, es la misma, siempre, en cualquier punto de la trayectoria, siempre es la misma, ¿vale? Para que entonces no tengan de pronto alguna dificultad con ello. ¿Es comprensible, muchachos? Mientras me tomo un poquito de agua. Sí, profe. Listo, muy bien. Ok. Acá sí voy a necesitar, por favor, que esto lo copien o lo tengan por ahí al lado, que le saquen un pantallazo y lo guarden en su celular para que lo consulte cuando tenga la necesidad. Pero es supremamente importante lo que vamos a mostrar ahorita. ¿Cuáles son las fórmulas o las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme? Es decir, ¿con qué vamos a trabajar la comprensión y el estudio de este tipo de movimiento? Vamos a trabajarlo con las siguientes ecuaciones. Unas ecuaciones muy sencillas, ¿sí? Nada que ver con Pitágoras, que tenía raíces cuadradas y tenía potencias. No, nada que ver con eso. Por lo menos en este movimiento. Por lo menos en este movimiento, nada que ver. Vamos a ver entonces qué son esas fórmulas. Primero que todo, para usted calcular, si usted necesita calcular la velocidad de un móvil, y ojo, ¿no? Todos sabemos qué es la velocidad, todos hemos experimentado la velocidad. De hecho, en las motocicletas o en los carros, nosotros podemos ver cómo esa agujita va subiendo a medida que yo voy acelerando un vehículo o una moto, ¿sí o no? Eso es el cambio de velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Es decir, cuando nosotros nos hablan, cuando el tacómetro te dice que vas a 80 kilómetros por hora por una carretera, ¿qué significa eso? Nosotros, ¿cómo interpretamos eso que nos está diciendo la moto? Va a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo lo interpretamos? Muy sencillo, que si usted continúa a esa velocidad, va a recorrer 80 kilómetros cada hora. Es decir, si yo a esa velocidad constante recorro 3 horas, entonces ¿cuántos kilómetros habré recorrido también?
¿Quién me sabe decir? 240. Así de sencillo. 80 por 3 o 8 por 4, 24, 80 por 3, 240 kilómetros. ¿Sí? Ahí está. 240 kilómetros. Entonces miren que la velocidad que me muestra, la velocidad es esa relación entre la distancia y el tiempo. ¿Listo? Y por supuesto, cuando nosotros nos movemos, hay una velocidad allí implícita. Entonces, si yo necesito calcular la velocidad, que se escribe con V, ¿sí? Que se escribe con V, utilizo esta fórmula. Miren, velocidad es igual, voy a tener que hacer esto. Ya los voy a dejar salir, muchachos, tranquilos. Termino acá y salimos todos. Ojo, si yo necesito calcular la velocidad, entonces utilizo esta fórmula. Velocidad es igual a la distancia x dividido en el tiempo t, donde las unidades son metros por segundo o kilómetro por hora, que es lo que miden nuestras motos, ¿cierto? Ojo, la velocidad es igual a dividir la distancia, kilómetros, entre el tiempo, hora. ¿Listo? Si yo necesito calcular la distancia, que se escribe con x, entonces, ¿cómo hago? Muy sencillo. Para calcular la distancia, debo multiplicar la velocidad por el tiempo. Y eso me da en metros o me da en kilómetros. Y finalmente, si yo necesito calcular el tiempo, que se escribe con T minúscula, utilizo la siguiente fórmula. Mírenla acá. El tiempo es igual a la distancia dividida en la velocidad. ¿Y en qué unidades nos da? Nos da en segundos, nos da en horas. ¿Listo, muchachos? Entonces, esas tres ecuaciones necesito que la tengan a la mano. Igual ahorita las vamos a utilizar. Muchachos, bien puedan porque se vienen los ejercicios. Miren lo que se viene. Entonces, por favor, bien pueda, tomen el descanso. Son las 8:02. Nos vemos a las 8:17 nuevamente por acá. ¿Vale? Nos vemos ahorita. Uy, qué embarrada. ¿Sigo sin internet o qué? Mira esa señal. ¿Qué hago? Voy a cambiarme mientras.
Bueno, vamos a empezar. Por ahora, vengan, yo me conecto nuevamente a mi red porque el internet sigue malo acá. Bueno, vamos a mirar. Ahí nos conectamos nuevamente. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces. Como les decía, la idea es que miremos una presentación. Podemos hacer un ejercicio, mirar a ver qué tal nos va con la presentación que les tengo, que habla justamente sobre y muestra cómo es que se van a realizar los ejemplos de este tipo de movimiento. En la guía, pues nosotros justamente venimos acá, hay un ejemplo, dice el ejemplo número 1, habla sobre un motociclista viaja por una carretera recta. Profe, una pregunta. ¿Está transmitiendo pantalla o es solo a mí que no se ve? Ah, no estoy transmitiendo. No estoy transmitiendo, se me había olvidado. Ahí ya la voy a presentar. Listo. Gracias, Tatiana. Entonces, iba acá. Después de las fórmulas viene el ejemplo, ¿sí? Entonces habla de un ejemplo número 1. Un motociclista viaja por una carretera recta a 90 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? Entonces miren que nos están hablando de una situación muy puntual, muy específica, que aquí en la guía está pues explicada, ¿sí? De esta manera. De hecho, el motociclista recorre 7.5 kilómetros. Vamos a mirar a ver cómo es que se llega allí. Y hay varios ejemplos más. Acá podemos ver varios ejemplos más. Entonces la idea es mirarlo en la presentación a ver qué tal nos va, ¿vale? Entonces permítanme acá, está la presentación. Permítanme, yo hago algo. Acá. Ahí están viendo toda la pantalla, ¿sí o no, chicos? Sí, profe. Listo, Sí. muy bien. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, como podemos ver aquí, pues es física ciclo 5. Esta es la primera sesión que habla justamente de cinemática. Cinemática es la rama de la física que se encarga de estudiar los movimientos. ¿Listo? Cinemática. De hecho, el cine viene de eso, viene de movimiento, porque el cine es justamente mover una secuencia de imágenes para causar la sensación de movimiento en una pantalla. Entonces, de allí es donde viene el término cine, de cinemática, que es el estudio del movimiento. Y como estamos en MRU, pues vamos a mirar los ejemplos como tal. Las fórmulas, ya se las dije. Tenemos fórmulas, en este caso, para calcular la velocidad, que es igual a distancia dividida en tiempo. Tenemos otra fórmula para calcular la distancia, que en este caso es multiplicar la velocidad por el tiempo. Y finalmente tenemos cómo calcular el tiempo, que es igual a dividir la distancia entre la velocidad. Estas fórmulas nosotros las vamos a utilizar, las vamos a requerir dependiendo de la necesidad. Listo, muchachos, espero que ya las hayan copiado. Igual a medida que vamos explicando, pues las vamos teniendo en cuenta. Bueno, empezamos. Ejemplo número 1. Un motociclista, miren que los estoy colocando en ¿qué? En azul, para poder determinar qué, o más bien identificar, para poder identificar los datos que nos están dando y qué nos están pidiendo. En este caso, el motociclista es el sujeto, es la persona que está realizando la acción o la situación. Entonces, hay un motociclista que viaja por una carretera recta. Miren que estoy colocando recta para dar a entender que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. En esa carretera viaja a 90 kilómetros por hora.
que en este caso podemos ver aquí, miren el cursor, podemos ver aquí de color como rojizo, ¿vale? Eso es un dato. Por algo está de un color, porque nos están dando ahí un dato. Dice, ¿qué distancia? Miren que ahí está como en un color amarillito. ¿Qué distancia recorrerá quién? El motociclista. En 5 minutos. Miren que ese tiempo, esos 5 minutos están en color verde. ¿Qué significa eso, muchachos? Lo que significa es que hay varios datos que tenemos que tener en cuenta para realizar los cálculos. Primero que todo, jóvenes, ¿qué me están pidiendo hacer? ¿Qué me están pidiendo hallar? ¿Qué me están pidiendo hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿Cuántos kilómetros o cuánta distancia recorrió en los 5 minutos? Es la distancia. Me están preguntando por distancia. Entonces, miren, de una vez métanse en la cabecita. Distancia. Me están preguntando por distancia. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Entonces, devolvámonos acá un ratico. Miren, yo tengo que calcular distancia. Mírenla acá. Distancia. X. Yo la distancia la represento con X. ¿Qué fórmula debo utilizar? Esta, miren. Distancia Que es es igual. multiplicar, profe, ¿no? ¿Qué es multiplicar? Exactamente. Este asterisco que estamos viendo allí es una multiplicación. Entonces, en este caso sería multiplicar la velocidad por el tiempo. La velocidad por el tiempo. Profe, a mí me da 450. ¿Está bien o son qué? Son metros, ¿cierto? Vamos A a mí mirar. también, profe. Pero Me entonces dio vamos a mirar qué sucede. ¿Listo? 50. Ok, listo, muy bien. Está bien que vayan adelantando, pero devolvámonos un momentico porque hay cositas que tenemos que ver. Ojo pues. Listo, nos están diciendo entonces que tenemos que calcular la distancia que se recorrerá en 5 minutos. Ahí que les di, ¿qué valor les di ahí? ¿Les di una distancia, les di un tiempo o les di una velocidad? ¿Qué les di ahí en esos 5 minutos? Tiempo. El tiempo. ¿Listo? O sea que estos 90 kilómetros por hora, ¿qué será? La velocidad. La velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todo ejercicio de física es eso, tener claros los datos. Entonces, miren, primero que todo, es un motociclista, ¿cierto? Que va por una carretera recta. Él lleva una velocidad que es constante, es decir, él ni merma la velocidad ni aumenta la velocidad. Él va a 90 kilómetros por hora, como si fuésemos de aquí a Cali, que hay algunos tramos que podemos ir a 90 kilómetros por hora. Entonces ahí va el motociclista, ¿cierto? Hay una determinada distancia, que es la que tenemos que hallar. Por eso esa distancia aparece ahí como con un signo de interrogación, no sabemos qué. ¿Qué es lo que pasa? Hay un tiempo. Miren que ese tiempo ahí dice que es 0,083 horas. ¿Qué es eso? Vamos a mirar. Ya vamos a mirar, tranquilos. Lo que pasa es que mientras el motociclista se mueve a esa velocidad, pues obviamente el tiempo va transcurriendo. ¿Sí o no? El tiempo y el espacio se tienen que entender como una misma cosa. No están separados, muchachos. El tiempo y el espacio no están separados. Entonces, por supuesto, si yo me muevo por esa carretera, el tiempo tiene que transcurrir. Pero es que acá es donde va el meollo. Sigamos. ¿Cuáles son los datos? Entonces, primero que todo, tengo la velocidad, que es igual a 90 kilómetros por hora. La distancia es la que tengo que hallar. Y el tiempo es de 5 minutos. Claro, ¿ustedes qué hicieron? Multiplicaron 90 por 5 y eso les dio 450, ¿sí o no? Pero esperen un momentico. El tiempo está en minutos y la velocidad está en kilómetro por hora. Minutos, hora. Miren que aunque estamos hablando de tiempo, no están en las mismas unidades. Los minutos son más pequeños que las horas. ¿Sí? Entonces, ¿y ahí qué hacemos, muchachos? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer?
Pues tenemos que pasar esos 5 minutos, ¿a qué? A horas. 5 minutos, ¿cuántas horas son? ¿Cómo hacemos eso? Ojo, pues. 0.5, Dígame. 0.5, no. No. Ojo, 0.5 horas serían 30 minutos. ¿Por qué? Porque una hora son 60 minutos. Una hora son 60 minutos. La mitad de 1 es 0.5 y la mitad de 60 son 30 minutos. Entonces 0.5 son 30 minutos. 5 minutos es más pequeño. Vamos a mirar cómo se hace. Por favor, muy atentos, atentos, por favor. Ojo a lo que vamos a hacer. Se conoce como algo que es la regla de 3. Ojo, dice, si 60 minutos es una hora, miren lo que yo estoy diciendo. Si 60 minutos es una hora, miren acá, si 60 minutos, flechita, hora, yo lo leo así, si 60 minutos es una hora, entonces 5 minutos, ¿cuántas horas son? A esto se conoce como una regla de 3. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Es una cosa muy sencilla, muchachos, miren. Lo que debo hacer es multiplicar en cruz 5 por 1 y luego divido entre el número que está sobrando, porque pues esto es una X, esto acá abajo es una X, no es un número, es la X que vamos a averiguar, el valor que vamos a averiguar como tal. Entonces, en una regla de 3 siempre vamos a multiplicar en cruz 5 por 1 y dividimos entre el número que quedó sin pareja, así. Miren acá, X va a ser igual a ¿qué? A 5 por 1 dividido en 60. ¿Cuánto me da eso? 0.083 horas. Por eso aquí aparece este número, miren. Miren este número acá, 0.083 horas. ¿Listo, jóvenes? 60. ¿Cómo es que se hace? Me devuelvo rápidamente. Vean. Como la velocidad está en horas, pero el tiempo está en minutos, pues tengo que pasar los minutos a horas, ¿sí o no? ¿Cómo hago eso? Lo hago sabiendo la equivalencia. De la siguiente manera. Digo, si 60 minutos es una hora, ¿cierto? Esa es la equivalencia que todos nosotros sabemos, que 60 minutos es una hora, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, bueno, 5 minutos, que es del ejercicio, 5 minutos, pues, ¿cuántas horas serán? Por eso coloco ahí una X, porque no sé, hay que averiguarlo. Para Profe, averiguarlo, entonces los 5 minutos se multiplican por los 60 minutos, que es la hora, ¿no? no. Los 5 minutos, miren, los 5 minutos se multiplican por 1. Ah, por una hora, sí. Ajá, y se divide en 60. ¿Listo? Eso siempre hay que hacerlo. En este caso, ¿no? 5 por 1 dividido en 60. O lo que yo les estoy diciendo, multipliquen en cruz y luego dividen entre el número que quedó desapareado. Entonces, 5 por 1, miren acá. 5 por 1 dividido en 60. ¿Cuánto nos da eso? 0.083 horas. ¿Lo hicieron allá en casa? ¿Sí les da lo mismo? Sí, profe. Sí, Listo. Sí, profe, profe, sí me a dio lo mismo. 0.83. Perfecto, genial. Entonces miren que ya estamos hablando en los mismos idiomas, ya estamos hablando en horas y ya también el tiempo está en horas y la velocidad también tiene horas y ya podemos calcular. Entonces, ojo pues, dice, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Distancia es igual a la velocidad, 90, por el tiempo. 0.083, no es 5. Profe, qué pena. Dígame. Qué pena. Pregunta. Entonces, así sean los minutos que nos aparezcan en el video, siempre vamos a tener que hacer o sea, con 60 minutos equivalentes a una hora, multiplicarlos Exactamente. en cruz y... Ya Ah, vamos a listo, ver en el gracias, otro profe. ejemplo. Listo, mijo, no hay problema. En el otro ejemplo vamos a ver eso. Listo, en el otro ejemplo vamos a ver eso. Muy bien. Atentos, por favor, aquí. Atentos.
5 sentidos, abra su cosmos al máximo, eleve el ki, saque el chakra, no sé, pero atentos acá. Miren, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Eso usted va y lo busca por allá no, va y busca las fórmulas, ¿cierto? Como tenemos que calcular la distancia, pues vamos a utilizar la fórmula de la distancia. Reemplacemos valores. Dice, entonces, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Yo ya tengo esos valores, por eso están en colorcitos, miren, están en colorcitos, porque yo acá ya los tengo identificados. Bueno, ¿a qué es igual esto? Entonces, X, la distancia, es igual a velocidad, 90 kilómetros por hora, por tiempo, 0.083 horas. ¿Y por qué se tiene que pasar a horas? Porque pasa lo siguiente, muchachos. ¿Sí ven lo que sucedió ahí? Se cancelan las horas con las horas. Miren lo que hice, vean. Se cancelan horas con horas. ¿Sí? Se va una con la otra. ¿Y qué me quedó? Me quedó kilómetros, porque la distancia se mide en kilómetros. Una distancia se mide en kilómetros. Entonces, cuando yo multiplico 90 por 0.83, ¿cuánto me da? 7.5 kilómetros. Esta es la respuesta. El motociclista recorre 7.5 kilómetros. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Profe, mira Jóvenes. que me dio Sí, dime. 7,47. Listo, ahí está. 7,47 se Me redondea. igual, profe. Sí, tranquilos. Recuerden, 7,47 se redondea ¿a qué? A 7,5. En este caso, ¿no? Si ustedes quieren tomar dos decimales, toman el 7,47. Pero como yo solamente tomé un decimal, este 5, yo solamente tomé un decimal, entonces lo que hice fue redondear 7,5. Para que ustedes no se me confundan, tomen los dos decimales. Siempre tomen los dos decimales. ¿Ok? Bueno, igual si presentan Listo, dudas, profe, me gracias. consultan. Listo, muchachos. Igual si tienen dudas, me consultan. Me consultan por si de pronto tienen alguna duda en algún ejercicio y en algún resultado. ¿Algo más antes de continuar? Está sencillo, ¿sí o no? Pues de acuerdo a lo que se ve acá, está sencillo. Vamos a mirar el otro ejemplo a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces voy a seguir. ¿Qué horas Eso, son? profe. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las... no, estamos bien. Bueno. Sigo. Bueno, ese es el resultado. 7.5 kilómetros por hora, kilómetros, perdón, recorre ese motociclista. Entonces, imagínense, ese motociclista a una velocidad de 90 kilómetros por hora, que es considerable, ya es considerable, ese motociclista durante 5 minutos, es decir, si alguien se tomara la tarea de ir a medir la distancia que ese motociclista recorre en 5 minutos, ¿sí? Se va a encontrar de que efectivamente recorrió 7.5 kilómetros. Entonces, esa es la manera como los físicos, a través de deducciones matemáticas, pueden hacer proyecciones. Y esto finalmente fue lo que nos mandó a la Luna. Esto finalmente es lo que nos tiene explorando con robots Marte. Esto es lo que facilita que en este momento les esté contando esto gracias a los satélites que están en órbita. Gracias a esto, muchachos, es que pudimos hacer tanto. Entonces es bien interesante. Sigamos. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Venga, aquí dice 35 minutos. ¿Por qué? ¿Son 15 o 35 minutos? Pero un momentico, yo verifico esto, muchachos, a ver qué. 35 minutos. No son 15, sino 35, ¿vale? Acá, vean. Me equivoqué. 15 no, 35 minutos. No sé por qué coloqué 15. Bueno, ¿qué nos dice el ejemplo 2? Por favor, muy atentos, abran su mente, todo, por favor. Miremos pues. 35 minutos tardó o demoró un ciclista en viajar en línea recta desde la ciudad A a la B.
que se encuentran a 24 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la velocidad de ese ciclista? Bueno, entonces, primero que todo, muchachos, ¿qué datos nos están dando? ¿Qué datos nos dieron? A ver, ¿qué datos nos dieron y qué nos están preguntando? Bien, El tiempo, nos están dando el tiempo. el tiempo y la distancia. Nos están dando el tiempo y la distancia y tenemos que calcular la velocidad. ¿Listo? Bueno. Velocidad. Muy bien, entonces, bueno, vamos a colocar esos datos. Vamos a escribir esos datos primero. Bueno, primero que todo, el esquema, ¿no? Bueno, va un ciclista, ¿cierto? No sabemos con qué velocidad se está desplazando ese ciclista por esa línea recta. No sabemos, en este momento no la conocemos. Lo que sabemos es que se está desplazando de la ciudad A la ciudad B, que está en una carretera recta. Lo que también sabemos es que de la ciudad A la ciudad B hay una distancia de 24 kilómetros, ¿cierto? Y también sabemos que ese ciclista se demoró 35 minutos o 0.583 horas en ir de la ciudad A la ciudad B. ¿Listo? Entonces miren que nos están dando el tiempo, nos están dando la distancia, tenemos que calcular la velocidad. Pero ojo, ¿no? Nos dieron 35 minutos. ¿Cómo pasamos 35 minutos a horas? ¿Y por qué hay que pasarla a horas? Pues muchachos, hay que pasarlo a horas porque miren que la distancia está en kilómetros, ¿sí? Entonces, digamos que la convención general es que la velocidad se dé o se exprese en kilómetro por hora, no en kilómetro por minuto. Profesor, ¿y si yo lo hago así, está mal? No, miren que no está mal, no está mal. Usted puede decir perfectamente que yo me desplazo a X kilómetros por segundo o a X kilómetro por hora. Ustedes pueden decir, o por minuto, perdón, ustedes pueden decir eso perfectamente. Sino que, pues, nosotros, de manera general, ¿sí? Leemos o entendemos a la velocidad como kilómetro por hora. Eso es lo que viene en las motos, en los vehículos, perdón, kilómetro por hora. Entonces es bueno que esos minutos los pasemos a horas para que podamos dar un valor estándar, por así decirlo. Bueno, entonces vamos a ver qué datos nos dieron. Primero que todo, hay que calcular la velocidad, no la conocemos. Nos están dando la distancia, que son 24 kilómetros. Nos están dando el tiempo, que son 35 minutos. Y esos 35 minutos, pues hay que convertirlos a horas. ¿Cómo es que lo hacemos? Atentos, pues. Miren, volvemos a lo mismo. Si 60 minutos es una hora, miren que siempre hacemos una equivalencia, muchachos. Como yo tengo que pasar de minutos a hora, pues yo tengo que saber cuántos minutos es una hora. Es lo principal. Mírenlo aquí. Si 60 minutos es una hora, entonces 35 minutos, ¿cuántas horas serán? ¿Sí ven? Es muy sencillo. Si 60 minutos es una hora, 35 minutos, ¿cuánto será? Vamos a mirar. ¿Qué hago? Multiplico en cruz 35 por 1 y divido entre el número que me queda solito, que en este caso es el 60. Entonces, miren, 35 por 1 dividido en 60, ¿cuánto me da? 0.583. 0.583. Entonces ya tengo el tiempo. Miren que ya el tiempo lo tengo en horas. Ya puedo calcular todo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta este punto antes de continuar con los cálculos? ¿Vamos bien? Profe, Sí, el 5 se multiplica con el 1. El 5, pero en el ejercicio anterior, supongo que me hablas del ejercicio anterior. No, de este. De este, no es el 5, es el 35, ¿vale? Por acá mira que es un 35. Se multiplica por 1. Ajá, míralo acá abajo, acá lo estoy señalando con el cursor, sí, mira aquí, 35 por 1 dividido en 60. Eso me da
0.583. De hecho, miren lo que me decía ahorita el joven, que si 5 minutos era 0.5. No, 0.5 es 30 minutos, ¿sí? Pero como son 35, esos 5 minutos sabemos que es 0.083. Mírenlo acá, vean. Ahí perfectamente nos está dando la matemática, ¿sí? Nos está dando media hora con 5 minutos. 0.583 horas. Listo, jóvenes, ya tenemos todo. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con el siguiente paso? Hay por ahí un micrófono abierto, porfa, para que lo tengan en cuenta. Listo, continuemos entonces. Vamos a mirar cómo es que se realiza esta operación. Primero que todo, como tenemos que calcular la velocidad, pues yo tengo que emplear la fórmula de la velocidad. Profesor, ¿eso dónde está? Ya se los mostré, ya lo tuvieron que haber guardado, ya lo tuvieron que haber escrito. Y si no lo han escrito, vayan a la guía, que ahí está. ¿Cómo calculamos la velocidad? Primero que todo, utilizamos esta fórmula. Velocidad es igual a la distancia que recorre el ciclista dividido en el tiempo que tarda ese ciclista en recorrer esa distancia. Esa es la velocidad. Eso es lo que significa la velocidad. La relación entre la distancia recorrida y el tiempo que me demoro en recorrer esa distancia. Vamos a reemplazar valores. Bueno, primero que todo, entonces tengo que la velocidad es igual a la distancia dividido en el tiempo. Vamos a reemplazar valores. ¿Velocidad es igual a qué? 24 kilómetros, que es la distancia de la ciudad A a la ciudad B, dividido en el tiempo que acabamos de calcular, 0.583. Si dividimos, ¿cuánto nos da? 41.66. 66 o 16. Mira, a ver, porque a mí me dio 16. Sí, a mí también, 41. 41.16. Sí, profe. Listo. Mírenlo entonces acá abajo, chicos. La velocidad es igual a 41.16 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de Sí, quién. profe, Muy bien, perfecto, chicos. Esa es la velocidad del de quién. ciclista. Del ciclista. Entonces miren que ese man va a 41.16 kilómetros por hora. Cada hora que él va pedaleando, recorre más de 40 kilómetros. ¿Sí? Profe, O podemos... en este caso no se elimina la hora en la fórmula. No, mira que no, mira que como, fijémonos aquí en el cursor. Fíjate que en este 24 kilómetros, pues no tengo horas como tal. ¿Sí notas? No tengo horas. Simplemente tengo la unidad kilómetro. Mientras que en la parte de abajo, en el dividendo, tengo la hora. Mira que en ningún caso tengo para que se cancele una con la otra. En este caso, pues precisamente nos queda kilómetro arriba sobre hora abajo. Míralo acá abajito, mira. Kilómetro. Profe, una pregunta. Claro que sí. Ahí no se cancela la hora, ¿por qué? Porque es 24, o sea, es la distancia que hay, más no lo que se va a recorrer en cierta hora. Porque usted dice que la cancela es porque si fuera 24 kilómetros por hora, supongo que la cancelaría, ¿o no? Bueno, les explico de esta manera. Les explico de esta manera. A ver, cuando nosotros tenemos... perdón, acá rojito. ¿Qué es lo que pasa? En el ejemplo anterior, espera un momentico, yo me acuerdo de cómo era del ejemplo anterior. Pero un momentico, yo me vuelvo. Acá. Sino que esto se llama análisis dimensional. Y en el análisis dimensional uno ve lo siguiente, es como para no complicarnos más, entre comillas. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Distancia es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia, ¿en qué unidades se da? La distancia se tiene que dar en kilómetros, ¿cierto? Esto es igual a velocidad. ¿La velocidad en qué unidades está? La velocidad está en kilómetro sobre o por hora. ¿Listo?
multiplicado por el tiempo, que el tiempo también está en horas. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por análisis dimensional, ¿sí? Esto de aquí me tiene que dar igualito a esto de acá. ¿Es igualito? No, no es igualito. Porque aquí en la izquierda dice que tiene que dar kilómetros, pero acá en la derecha tengo kilómetros sobre hora por hora. Entonces, ¿ahí qué hago? Ahí lo que hago es justamente aplicar álgebra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esta H se cancela con esta H. ¿Y qué me quedó? Pues me quedó que kilómetro es igual a kilómetro. Eso fue lo que sucedió. Mientras que en este ejercicio de acá, permítame aquí, un momentico, lo hago acá a la derecha. Mientras que en este ejercicio de acá, jóvenes, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular, ¿esto no es tiramajo o qué? Ay, mira, el bobito. Hagámoslo pues acá abajo, acá arriba pues. Mientras que en este ejercicio tenemos que calcular una velocidad. ¿La velocidad es igual a qué? A la distancia sobre el tiempo. ¿Sí o no? ¿Velocidad a qué es igual? La velocidad tiene que dar en unidades de kilómetro por hora. Esto es igual a distancia se da en kilómetros y el tiempo se da en horas. Miren que es lo mismo. Kilómetro por hora es igual a kilómetro por hora. Entonces miren que aquí en este caso yo no tengo necesidad de cancelar nada. Pero aquí sí tengo la necesidad de cancelar. Por eso si esto acá estuviese en minutos, muchachos, por ejemplo, porque originalmente estaba en minutos, ¿sí o no? Por eso si originalmente esto estuviese en minutos, pues minutos no es lo mismo que horas. Por eso no las podía cancelar. Por lo tanto, pasé minutos a horas para que ahí sí se pudiesen cancelar. Entonces, miren que depende, jóvenes, muchachos. Depende de lo que yo necesite. Para hacerles la vida más sencilla, en la única operación donde se cancelan unidades es en eso. El resto no. No, sí, en otra también. Ya vamos a mirar. Ya vamos a mirar. Y vamos acá, ¿cierto? Esto ya lo calculamos, esto ya lo miramos. Sí, esto ya lo miramos. Déjenme avanzar con el otro ejemplo y les dejo su ejercicio para mirar a ver cómo nos va. ¿Listo? Ahí es donde aplicamos todo lo que hemos visto y se nos despiertan las dudas que tengamos. Bueno, voy a continuar. El último ejemplo, lo voy a hacer de manera un poco más rápida. ¿Cuánto tardará? ¿Qué nos están preguntando ahí? El tiempo. El tiempo. Listo, ya. De una metas en la cabecita que nos están preguntando por el tiempo. Como nos están preguntando por el tiempo, tenemos que usar la fórmula del tiempo. ¿Listo? Entonces miren que dependiendo de lo que nos den y lo que nos pidan, pues utilizamos la ecuación que necesitemos. Bueno, ¿cuánto tardará en llegar una tortuga del arbusto a la roca si su velocidad, ¿de quién? De la tortuga. Si su velocidad es de 0.05 kilómetros por hora. Bastante bajita, ¿no? Si su velocidad es de 0.05 kilómetros por hora. Y ojo, y si hay una distancia de 45 metros. Miren que ahí les estoy dando la velocidad, les estoy dando la distancia y les pregunto por el tiempo. ¿Vale? Jóvenes, miren que esto está en metros y miren que la velocidad está en kilómetros. Entonces, ¿sí ven que aquí hay que hacer un cambio? Aquí tenemos que hacer una conversión. Ya vamos a mirar cómo hacemos la conversión. Vamos a mirar el ejemplo. Bueno, hay que calcular un tiempo, ¿cierto? Me están pidiendo que cuánto se demora una tortuga en ir de un lado a otro. Acá está la tortuga, un squirtle, ¿cierto? Y vamos a mirar ese squirtle que va a una velocidad de 0.05 kilómetros por hora. Vamos a ver cuánto se demora de ir del arbusto a la roca, ¿cierto? Ella se está desplazando por este terreno. Y del arbusto
a la roca hay una distancia de 0.0405. ¿Qué? Perdón, otra vez. Hay una distancia de 0.045 kilómetros. Y usted va a decir, ¿eso de dónde salió? Ya vamos a mirar de dónde salió eso. Miren, vea, 45 metros son 0.045 kilómetros. Ya vamos a mirar de dónde salió eso. ¿Por qué tuve que hacer esa operación? Porque la velocidad está en kilómetros y la distancia está en metros. Entonces, por eso hay que hacer el cambio. Bueno, ¿qué datos nos dieron? Primero que todo, nos dieron la velocidad de la tortuga, 0.05 kilómetros por hora. Nos están pidiendo hallar el tiempo en minutos, ¿sí? Y nos dieron la distancia en 45 metros. Obviamente, esa distancia tenemos que pasarlas a kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, con una regla de 3, muchachos. Vamos a mirar. Ojo, yo tengo que trabajar siempre con la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia entre minutos y horas? Pues que 60 minutos es una hora. Pero en este caso, ¿cuál es la equivalencia entre metros y kilómetros? Pues muchachos, 1000 metros es 1 kilómetro. 1000 metros es 1 kilómetro. Miren que aquí estamos hablando ya de otra cosa. Pero como sabemos la equivalencia, lo vamos a poder hacer. ¿Listo? Entonces, 1000 metros es 1 kilómetro. Si 1000 metros es 1 kilómetro, entonces 45 metros, ¿cuántos kilómetros serán? Si ven que usamos la misma fórmula, es decir, la misma forma de preguntar, ¿la usamos? Si 1000 metros es 1 kilómetro, entonces 45 metros, que es lo que yo necesito averiguar. 45 metros, entonces, ¿cuántos kilómetros serán? ¿Qué procedimiento usamos? Lo mismo. Multiplicamos en cruz 45 por 1 y dividimos entre el número que queda desapareado, que en este caso es 1000. Entonces, miren acá abajo, 45 por 1 dividido en 1000, eso me da 0,045 kilómetros. Y ahí es donde sale esta distancia, chicos. Ahí es donde sale esta distancia. Entonces, la distancia es igual a 0.045 kilómetros. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Nonas? Bueno. No, profe, solo que dependiendo del ejercicio tendríamos que calcular en kilómetros y el otro depende. Depende. Netamente depende. Vamos a mirar a ver. ¿Listo? Ya tengo entonces el tiempo, ya tengo la velocidad, ya tengo la distancia, tengo que calcular el tiempo. Como yo sé que tengo que calcular el tiempo, pues voy a utilizar la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a la distancia dividido en la velocidad. Acá lo tenemos, entonces, tiempo es igual a la distancia, que ya la tenemos, dividida en la velocidad. Acá la velocidad la coloqué de otro color. ¿Listo? Entonces, distancia, 0.045 kilómetros dividido entre la velocidad, que es 0.05 kilómetros por hora. Aquí pasa también otra cosa. Aquí también se da una cancelación de unidades. Miren. Ay, ¿qué pasó? No las cancelé. Se me olvidó cancelarlas. Bueno, se cancela kilómetro con kilómetro, muchachos, obviamente. Kilómetro de distancia con el kilómetro de la velocidad, ambos kilómetros se cancelan. ¿Y qué me queda? Me quedan las unidades de tiempo, que en este caso es hora. ¿Listo? Cuando yo hago la división de 0.045 entre 0.05, eso me da 0.9 horas. Miren, me dio 0.9 horas. Ese es el tiempo que tarda la tortuga en llegar a la roca. Está tardando casi 1 hora en desplazarse de un lado a otro. ¿Listo? Entonces, miren que ese es el procedimiento que tienen que realizar. Muchachos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Es simplemente que ustedes sigan la fórmula, no tienen por qué preocuparse de que tengo que cancelar y que tengo que... No se me preocupen por eso.
Preocúpense es porque todos los datos estén en las mismas unidades. Porque es que usted tiene que entender que un tiempo o me da en segundos o me da en horas. Usted tiene que entender que una distancia me da en metros o me da en kilómetros. Y usted tiene que entender que una velocidad se da en kilómetro por hora o se da en metros por segundo. Depende del ejercicio. Por supuesto, yo no se las voy a colocar tan difícil. ¿Listo? Yo no se las voy a colocar tan difícil. Sino que la idea es colocarle ese grado de dificultad para que ustedes, pues, observen todas las variantes que puedan existir. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No. Bueno, tanto mejor así. Profe, Señor. Cuénteme. ¿se puede volver para explorar un poco más lo de kilómetros por hora? O sea, siempre hay que calcular los milímetros que son igual a el kilómetro. Sí, en este Siempre el caso, kilómetro no esté con hora. en este caso, Andrés, como había la necesidad de pasar de metros a kilómetros, pues tuvimos que utilizar este pequeño truco. Tuvimos que utilizarlo. Por supuesto, si yo a ustedes les doy la velocidad y esa velocidad está en kilómetro, o esa velocidad más bien, esa velocidad está en metros y la distancia está en metros, pues ustedes no tienen por qué hacer el cambio a kilómetros, porque es que están hablando de las mismas unidades. Es decir, ustedes hacen ese procedimiento de convertir una unidad a otra cuando tengan la necesidad de hacerlo. ¿Y cuándo vamos a tener la necesidad de hacerlo, profesor? Pues cuando las unidades no sean iguales. Si las unidades no son iguales, hay que transformar una de ellas dos. Si tengo metros y si tengo kilómetros, no es lo mismo. Los metros son más pequeños que los kilómetros. Si tengo minutos y si tengo segundos, no es lo mismo. Hay que pasar o segundos a minutos o minutos a segundos. ¿Listo? Entonces depende de eso, depende de lo que tengamos que hacer. Vamos a mirar el ejercicio que tienen que hacer. Igual ya el tiempo se nos acabó. Muchas gracias. De nada, Andrés. Igual el tiempo se nos acabó ya, como cosa rara. El tiempo se nos acabó. Esto lo pueden hacer perfectamente ahorita o lo pueden hacer de aquí al viernes, pero háganlo. Necesito que lo hagan. ¿Listo? Necesito que esto lo practiquen, porque esto yo ya me lo sé. ¿Sí? Pero son ustedes los que tienen que practicar. Esto aparece en la guía, ¿no? Todo esto aparece en la guía. Entonces miren el ejercicio que tienen que hacer. Ejercicio. Debe ser resuelto en el cuaderno y luego enviado como evidencia fotográfica. ¿Sí? Pues ahí hay un ejercicio. Dice, un vehículo tarda 0,2 horas, este vehículo, este rojo, tarda 0,2 horas en una recta de 4.560 metros de distancia. ¿Cuál es la velocidad del vehículo? Entonces, miren, muchachos, que ahí les di de todo. ¿Sí? Les di el tiempo, 0,2 horas. Miren que el tiempo está en horas. Le di la distancia que recorrió ese vehículo, 4.560 metros. Miren que está en metros. Y tienen que calcular la velocidad que lleva ese vehículo. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, muchachos. Entonces, porfa, preguntas. ¿Hay alguna pregunta de lo que deben realizar? ¿O estamos bien? Profe, yo la estoy tratando de hacer, pero entonces no sé si hay que pasar las horas por minutos, porque Bueno, listo. está en metros. Exactamente, muy bien, muy buena la pregunta. Recuerdan que yo a ustedes les dije que, digamos, universalmente la velocidad se tenía que leer ¿en qué unidades? Kilómetros. Kilómetro por hora, ¿sí o no? En kilómetro por hora. Miren que la hora ya la tienen, 0,2, pero tienen una distancia en metros. Esos metros deben pasarlos a
kilómetros. Estos metros deben pasarlos a kilómetros. ¿Listo? Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Prácticamente esto que tienen que hacer, muchachos, es muy parecido a esta. Ah, no, qué pena. A esta. ¿Listo? Es muy parecida. ¿Vale? Es muy parecida porque tienen que calcular velocidad. ¿Tienen que calcular la velocidad? Sí. Tienen que calcular velocidad, entonces es muy parecido al ejemplo número 2. Pero en el ejemplo número 3 tienen cómo pasar de metros a kilómetros. Entonces sería interesante de que revisen nuevamente los ejemplos para que, si tienen la duda, puedan resolver este ejercicio. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con relación al ejercicio que tienen que realizar? Pregunten, porque esta es la idea, que pregunten. De aquí sale la primera nota, creo. Mira, yo miro. Claro, sí, vea. Esto es un ejercicio de práctica, pero igual le doy nota. Esto es un ejercicio de práctica. Miren, esta es la guía. Y de ahí sí viene la actividad número 1. Esta actividad número 1 la idea es que la resuelvan en casa, practiquen en casa. Miren, vean. ¿Cuál es la velocidad de un móvil que recorre 38.9 kilómetros en 0,013 horas? Si un corredor tiene una velocidad de tanto y se demora tanto, ¿qué distancia recorrió? Esta de aquí, otra vez. Si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, si la luz del sol se demora 480 segundos en llegar a la Tierra, entonces, ¿qué tan lejos está el sol? Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hicimos en trigonometría. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el sol está como a 150 millones de kilómetros más o menos? Bueno, aquí les puede dar un poquito menos. Les puede dar un poquito menos, pero más o menos igual parecidito. Me están escribiendo, Alguien levantó la mano, Tatiana, bien pueda. Pues había sido yo también, profe. Ah, qué pena, Ana. Bien pueda. Ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto te dio? 22,8 kilómetros por hora. Espera un momentico. Le confirmo. O le confirmo o no, o pues sí, le confirmo. Espera, a ver. ¿Esto qué es? Allá. 4. Vamos a ver. ¿Qué cuánto te dio? 22,8 kilómetros por hora. Bueno. Ahorita le escribo una cosa. Entonces, muchachos, ¿alguna otra pregunta referente a lo que tienen que hacer? Está muy sencillo. Está supremamente sencillo. Bueno, chicos queridos, son las 9:06. Muchas gracias por la asistencia. Si no hay más preguntas, pues no las hay. Me perdonan si fui muy a la carrera, me excusan si hablé de muchas cosas, pero pues como les digo, esto se presta para hablar de muchas cosas. Entonces, espero que me les vaya muy bien. Por favor, practiquen. Necesito que practiquen allá en sus casas, que esta clase no haya quedado ahí porque sí. No, practiquen, por favor. ¿Listo? Cualquier cosa me escriben y el viernes estamos hablando. Para el viernes, por favor, se van a conseguir entonces la bola, la canica, el boloncho, lo que sea, que ruede, ¿sí? Una superficie donde la hagan rodar, que no se salga, que no se caiga, sino que desde que usted la soltó hasta que salió al otro lado, ruede perfectamente. ¿Listo? Necesitamos hacer ese procedimiento. Entonces vayan consiguiendo los materiales, muchachos. Y nada, estamos hablando. Cuídense mucho. Por favor, venga, se me fue Vladimir. Entonces, No me vayan. profe. Chao, regáleme la asistencia, no me vayan, hombre. Vladimir, no sé qué, no recuerdo cómo era Vladimir. Tatiana, no sé si ya se escribió, entonces escribámosla, Tatiana. Había otro chico allí, pero se me olvidó quién era, hombre. No, pues bailes. Él es Vladimir Franco, profe. Sí, pero había otro chico que salió y no pillé quién era.
Le iba a regalar la asistencia, pero bueno. Listo, saludo entonces a las dos hermanas, Laura, Mayra. Laura, Mayra, Saray, Ita. Hola, Ita. Ana, Tatiana, que ya se había ido. Wilson, estamos hablando. Andrés, David, Oscar, Miriam, Ita otra vez. Bueno, estos ya se habían listado. Bueno, muchachos, hasta luego, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. que estén muy bien. Saludos, Christopher, que Gracias, no es profe, Christopher, descanse. sino que Cita. Gracias, Andrés. Cuídense mucho.